Bueno, comenzamos un nuevo vídeo. Estamos dentro del tema 5, la unidad 5, las reacciones químicas, y hoy vamos a tratar la ley de los volúmenes de combinación. ¿De acuerdo? Bien, la ley de volúmenes de combinación fue propuesta por Gay-Lussac y es una ley puramente experimental. ¿De acuerdo? Él se dedicó a hacer una gran cantidad de experimentos, a hacer reaccionar sustancias gaseosas, y en esas reacciones los productos también eran gaseosos. Es decir, la primera consideración es que en el estudio de Gay-Lussac en todas las reacciones intervenían única y exclusivamente sustancias gaseosas. Y en ellas intervenían muchas veces pues gases elementales, gases de elementos químicos, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, flúor, cloro, etcétera, además de otras sustancias químicas que no fuesen elementales, dióxido de carbono, clorhidrógeno, amoníaco, etcétera. Bien. Esas reacciones las hacía a presión y temperatura constante, es decir, todos los reactivos y todos los productos se encontraban en las mismas condiciones de presión y temperatura. ¿De acuerdo? Entonces cogía distintos volúmenes gaseosos de reactivos, los ponía en las mismas condiciones de presión y temperatura y obtenía productos en esas mismas condiciones. Y llegó a una conclusión, que los volúmenes de los gases que reaccionan o se forman, si de los reactivos, de los productos, se encuentran en una relación de números enteros y sencillos. Vamos a interpretar qué significa esto, porque claro, de la lectura del enunciado de la ley, pues es difícil de entender, ¿vale? Pero antes de eso, vamos a hacer un par de aclaraciones. Primera aclaración, el concepto de molécula a principios del siglo XIX no estaba introducido todavía. Es decir, la agrupación de átomos que se mueve de forma independiente, es decir, el CO2, dióxido de carbono, está formado sus moléculas por una agrupación de 3 átomos, 2 de oxígeno y 1 de carbono. Pues a principios del siglo XIX no se le llamaba molécula, se llamaba átomo compuesto. ¿De acuerdo? El concepto de molécula lo introduce Amedeo Avogadro posteriormente. Y segunda aclaración importante. A principios del siglo XIX no se sabía que los gases elementales, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, cloro, flúor, etc., eran diatómicos. Se pensaban que eran monoatómicos. ¿De acuerdo? Hoy en día sabemos que el oxígeno diatómico está formado por 2 átomos, la molécula, el hidrógeno, nitrógeno, etc., pero a principios del siglo XIX se pensaba que todos estos gases elementales eran monoatómicos, es decir, eran átomos que se movían solitos en la atmósfera. ¿De acuerdo? Bien. Vamos ahora a interpretar. Fijaros, aquí tengo 3 reacciones como ejemplo en el que veis que todos los reactivos son gases y todos los productos son gases, es decir, se está cumpliendo la primera condición. Todos van a estar en las mismas condiciones de presión y temperatura, la que sea, ¿de acuerdo? Mientras que todos los reactivos y productos de esta reacción estén en las mismas condiciones de presión y temperatura, por ejemplo, una atmósfera a 25 grados, ¿de acuerdo? Voy a poder aplicar la ley de Gay-Lussac. Si estos reactivos y productos están en las mismas condiciones de presión y temperatura, por ejemplo, 2 atmósferas y 0 grados centígrados, también las voy a poder aplicar. Cuando digo las mismas condiciones, no es que todas las reacciones tengan que tener las mismas condiciones, ¿de acuerdo? Sino que los reactivos y los productos estén en las mismas condiciones de presión y temperatura. Bien. Lo que dice Gay-Lussac es que yo puedo leer las reacciones en volumen. Es decir, él observó que un volumen de cloro reaccionaba exactamente con un volumen de hidrógeno para dar 2 volúmenes de cloro de hidrógeno. ¿De acuerdo? Volúmenes quiere decir que yo cojo el mismo volumen. Por ejemplo, 1 litro. Pues que 1 litro de cloro reacciona con 1 de hidrógeno para dar el doble de cloro de hidrógeno, 2 litros. 1 centímetro cúbico reacciona con 1 centímetro cúbico para dar 2 centímetros cúbicos, el doble. O un volumen puede ser, por ejemplo, 6 hectómetros cúbicos. Pues 6 hectómetros cúbicos reaccionarán con 6 hectómetros cúbicos para dar el doble, 12 hectómetros cúbicos. ¿De acuerdo? Bien. Aquí tenéis más ejemplos, los otros 3 ejemplos. La proporción. El hidrógeno, 2 volúmenes, reacciona con un volumen de oxígeno para dar 2 de agua. 3 de hidrógeno con 1 de nitrógeno para dar 2 de amoníaco. Siempre, repito, que todas las sustancias químicas sean gaseosas y estén medidas en las mismas condiciones de presión y temperatura. Lo podremos leer como tenéis aquí indicado. ¿De acuerdo? Lo estamos leyendo en litros. Repito, aquí está escrito en litros. Lo podéis leer en la unidad de volumen,
que creáis. Eso dependerá del problema que nos lo den. Si nos lo dan en decímetros cúbicos, pues la leemos en decímetros cúbicos. Que nos lo dan en metros cúbicos, lo leemos en metros cúbicos. Lo importante es conocer la relación de volúmenes que reaccionan y que se producen. ¿De acuerdo? Y como veis, esa relación, como él decía, es de números enteros y sencillos. 1 reacciona con 1 para dar 2. 2 volúmenes con un volumen para dar 2. Es decir, veis que es sencillo. Vamos a un ejercicio de ejemplo. Aquí tenemos que cuando reacciona el hidrógeno y el cloro para formar cloro e hidrógeno lo hace según esta reacción. Fijaros que ya la reacción química la tenemos escrita como sabemos que se escribe. Los elementos químicos, los gases elementales, en este caso cloro e hidrógeno, son diatómicos. Lo primero que tenemos que hacer es ajustar la reacción química. Si no ajustamos la reacción química, ¿de acuerdo? La relación de volúmenes no la vamos a hacer bien. ¿De acuerdo? Por eso dice aquí ajustar la reacción. Y si no lo dijese, hay que hacerlo. Y nos dicen que reaccionan completamente 30 litros de hidrógeno. Y nos piden calcular qué volumen se obtiene de cloro e hidrógeno y qué volumen reacciona de cloro si todos los gases están medidos en las mismas condiciones de presión y temperatura. Bien. Lo primero, como he dicho, ajustar la reacción, que es un ajuste muy sencillo. Segundo, justificación de lo que vamos a hacer. Pues vamos a aplicar la ley de Gay-Lussac. ¿Por qué? Porque todas las sustancias que intervienen son gaseosas y están medidas en las mismas condiciones de presión y temperatura. Si no, no podemos aplicar la ley. La resolución del ejercicio es muy sencilla, por factor de conversión. Es decir, yo parto de los 30 litros de hidrógeno y veo qué relación hay entre los litros de hidrógeno y los litros de cloro, que son los que se obtienen. Pues lo veo aquí y veo que por cada litro de hidrógeno que reacciona, coeficiente estequiométrico, se obtienen 2 litros de cloro e hidrógeno. Aquí es donde yo os digo que podéis usar la unidad de volumen que queráis. Como nos da el dato en litros, pues yo la relación, como veis aquí, la he establecido en litros. ¿Que me lo dan decímetros cúbicos? Pues decímetros cúbicos. La unidad de volumen, la que queráis. Pues hacemos el cálculo y nos sale directamente la cantidad de cloro e hidrógeno que se va a obtener. 60 litros. El doble, como vemos. 1 a 2. El doble. El apartado B, pues ahora nos piden qué cantidad de cloro reacciona. Pues la cantidad de cloro que reacciona, vemos qué relación hay en volúmenes entre los dos. Un volumen de hidrógeno que reaccione requiere de 1 litro de cloro que reaccione. Establecemos la relación, como veis, extremadamente sencilla, y sabemos la cantidad que se obtiene. Con lo cual, en conclusión, cuando reaccionan 30 litros de hidrógeno, lo van a hacer con 30 litros de cloro y se van a obtener 60 litros de cloro de hidrógeno si todos los gases están medidos en las mismas condiciones de presión y temperatura. Es decir, se están cumpliendo las condiciones correspondientes a la ley de los volúmenes de combinación o ley de Gay-Lussac, que vuelvo a repetir, es una ley experimental, es una ley que él dedujo a partir de estudios experimentales con reacciones químicas. ¿De acuerdo? Bien, espero que con esta explicación y el ejercicio que tengáis de ejemplo, pues os sirva tanto para entender la ley, cuándo aplicarla y bajo qué condiciones, y podéis resolver los ejercicios correspondientes a la ley de volúmenes de combinación o ley de Gay-Lussac. Bien, bueno, finalizamos el